Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver un tema muy interesante que es el de las retículas, ¿no? Y también es parte de su trabajo que tienen que entregar en uno de los entregables que puse ahí que tenían que hacer, creo que es el tercero, y tiene que ver con las retículas. Las retículas en diseño gráfico, pues, son en específico, es una manera sencilla en la cual a lo mejor usando líneas guiadas eh, en un espacio necesitamos organizar información, ya sea texto e imágenes, de forma armónica, darle una uniformidad y vamos a darle una coherencia a cualquier proyecto. Puede ser desde una página web, puede ser desde un libro, pueden ser de para diferentes opciones cómo hacer retículas, ¿no? Y vamos a ver diferentes partes de las retículas, pero las vamos a fusionar con el proyecto que tenemos que hacer que tiene que ver con Illustrator. Entonces, también tienen que aprender, yo me imagino, no sé, ya es el quinto, por lo que sé es el quinto cuatrimestre, no sé cuáles sean sus otras materias, pero en este caso pues vamos a ver un poquito de lo que es Illustrator, ¿no? En este caso, pues es Illustrator 2021. Yo sé que en esto también les piden, no necesariamente tienen que usar Illustrator. Sin embargo, como yo soy el programa que yo tengo y es el programa que la mayoría de los diseñadores utilizan, y es sobre el proyecto que vamos a hacer, uno de los entregables, pues también lo vamos a fusionar en cómo hacer las retículas, ¿no? Que es algo bastante sencillo. Entonces, en Illustrator, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un proyecto de retículas, pero vamos a usar las herramientas, ¿no? Y para los que no saben, Adobe Illustrator ya tiene muchísimo tiempo en el mercado de Adobe, en el mercado de diseño, para aquellos que saben un poco de historia de Adobe, ¿no? Y yo que tengo pues ya casi más de 20 años siendo diseñador, pues ya es muchísimo tiempo donde aprendí Illustrator, aunque aprendí también otros programas como Freehand, que también era un programa que era la competencia de Adobe Illustrator, ¿no? Y es un programa para hacer diseño en este caso puede ser impreso, pero también para hacer vectores o para dibujar o hacer los carteles, que también es la parte medular de la materia, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco, esto es lo que van a estar viendo en la pantalla de lo que estoy grabando. Pues tenemos Illustrator aquí, aquí te ofrece diferentes opciones de archivos para ver. Y tienes la opción de abrir uno nuevo o crear uno nuevo o abrir uno ya anterior. En este caso, pues le voy a decir nuevo. Y ya me aparece toda esta pantalla que aparece ahí. Y pues me pueden aparecer archivos recientes o algún archivo que yo haya utilizado anteriormente. En este caso, para las retículas, pues la pueden hacer en vertical o en horizontal, como ustedes quieran. Yo escogería mejor de forma vertical. Puedo escoger en opciones móviles, web, imprimir, película, obra de arte, ilustración. Pues voy a escoger carta, pero también la voy a escoger utilizando el modo de color RGB. No necesito que sea en Semica porque de momento no lo voy a imprimir, simplemente me va a quedar como un archivo, ¿no? Y recuerden que este archivo me lo tienen que entregar, al igual que tienen que entregármelo en PDF, ¿no? Con las portadas, la introducción y eso que les estoy pidiendo para que pues obviamente tengan el mayor porcentaje de su entregable. La voy a poner en centímetros. No sé si aparece aquí. Vamos a ver. Veo los milímetros. Bueno, si no viene, lo dejo en milímetros y ya que se quede así, no pasa nada. En vertical. Y recuerden, no lo quiero en semical, lo quiero en RGB, aunque me marque aquí. Y pues lo puedo dejar en 300 ppp por defecto. Y le voy a decir crear. Me voy a abrir la hoja en blanco. De este lado voy a ver las herramientas que puedo utilizar, que son las ventanas. Vamos a tener las capas. Esta capita se puede ocultar o mostrar, o se puede poner un candado. Tenemos propiedades, que en este caso pues pueden ser las líneas guías, las reglas y todo esto, y las podemos editar, ajustar documento, las preferencias, los milímetros, que son las unidades, y aquí podemos cambiar las centímetros. Tenemos la biblioteca, que pues no la necesito. Me voy a ir a capas, y de este lado pues sí ya puedo ver mis herramientas. En la biblioteca pues no, porque tengo cortada la conexión a internet. Y de este lado pues ya tengo mis herramientas con las que puedo trabajar, la línea de selección blanca, y ahorita vamos a ver también para qué sirve, y la plumilla, que es con la que hacemos magia. También tenemos esta herramienta de curvas que yo casi no uso en la última actualización, y tenemos las herramientas que también tienen otras adentro
que se pueden desplegar. El círculo, un polígono, una estrella, una herramienta de segmento de línea, etcétera. Y tiene, por supuesto, la herramienta de pincel, la herramienta de texto, que también vamos a usar, la herramienta de giro, que tiene otras adentro, ¿no? Como escala. Esta herramienta que realmente no utilizo mucho, que es el borrador. Esta herramienta de creador de formas también existe aquí para hacer deformaciones sobre los trazos que vayamos a hacer, que tampoco utilizo. Y también tengo por acá la herramienta de degradado, que también tiene dentro una herramienta de malla para los degradados, que tampoco utilizo mucho la malla. El gotero sí lo utilizo. Esta herramienta de anchura también, para hacer las anchuras de los vectores, también es muy buena. Y esta herramienta también de fusión, donde puedo tener diferentes objetos y me puedo fusionar uno o separarlo también. Tengo la herramienta de la hoja de mesa de trabajo, que ahorita vamos a ver también cómo funciona, porque pues las retículas no creo que vayan a caber en una sola hoja. O podría hacerlo, pero tal vez se vería muy chiquito, ¿no? La herramienta, por ejemplo, también del zoom, y también viene la manita adentro que me permite moverme mi objeto, ¿no? Y las herramientas de color, el color que va en el relleno y en el contorno, ¿no? Esta herramienta del cuadrito que tiene una línea roja, que también es para deseleccionar o no tener color, ¿sí? Y tiene una, aquí tengo otra de degradado y una de color sólido, ¿sí? Y por supuesto mis menús de arriba, que pues son abrir, cerrar, guardar archivo, guardar como, exportar en diferentes formatos, JPG y varias cosas así, ajustar mi documento, que es parecido a lo que tenemos acá, pero podemos tener otras cosas aquí, como cambiar márgenes. Salir o mandar a imprimir, la edición, que todo el mundo conoce, cortar, pegar, copiar, y otros ajustes que aparecen aquí. Tenemos varios ajustes de tramado, de repetir, fusionar, agrupar, desagrupar, porque podemos hacer grupos. Pero lo vamos a aprender de forma sencilla. Realmente ustedes se van a tener que abocar a picarle un poquito más a la herramienta. Tenemos opciones de 3D, trazos, son los efectos básicamente que tenemos, que algunos son repetidos en Photoshop. Y también aquí, pues de aquí, en ver, lo que buscaríamos quizás es mostrar las reglas, porque si las necesitamos, que son reglas guías. Y aquí aparece. Están en centímetros, si ustedes notan, aquí aparece en 0 y aquí en 0, y ya. Y vamos a ver cuánto es la medida que tiene una hoja, ¿no? 21.7 por 28, entonces aquí mide 21.5, creo que es 5, y aquí mide 28. ¿Sí? Pueden irse modificando, y las ventanas que están aquí, que si tenemos alguna ventana cerrada, cuando le damos clic aquí, pues nos va a aparecer, ¿no? Vamos a meternos alguna como color, y aquí está, la tengo aquí, y lo único que voy a hacer es ponerla, primero voy a ajustar aquí, y la voy a jalar para acá, y la puedo agregar, y ahí la tengo. Entonces así puedo tener ventanas abiertas o cerradas. Entonces después de haber explicado la retícula, pues vamos a meternos a las partes de la retícula, ¿no? Como les dije, tienen que escoger entre las diferentes retículas las opciones que ofrece las partes de la retícula, que también en su momento, a lo mejor creo que aquí lo tengo en la presentación de PowerPoint. ¿Sí lo puse aquí? Sí, aquí está. Las partes de la retícula, ¿no? Como en la presentación se muestra aquí adelante, vamos a ver que las retículas, por ejemplo, existe una retícula para un cartel. Eso les puede ayudar para, por ejemplo, acomodar su cartel, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos columnas que aparecen aquí con líneas rojas, tenemos márgenes, tenemos zonas espaciales y tenemos módulos que parecen, en este caso, rectángulos y también líneas de flujo. Y tenemos marcadores. Ahora, si quisiéramos pasar esto al Illustrator, es muy sencillo de hacer. Realmente es muy práctico, pero muy sencillo de hacer. Y estas pueden variar de cualquier forma, pero les estoy mostrando ahí una opción que pueden escoger. Por supuesto, les mando información con eso también para que puedan verlo y descargarlo. Y por ejemplo, usaría aquí las líneas, el rectángulo. Si yo uso aquí el rectángulo, es que quito el contorno. Simplemente voy a dejar el contorno en negro, como aquí aparece. Si le doy doble clic, pues vean, me aparece aquí para cambiar el color. Lo voy a poner todo en negro. ¿Sí? Entonces, voy a hacer esto que está aquí. Voy a poner un rectángulo. Un pequeño rectángulo. Ahí está.
Y vean que también de las esquinas puedo jalarlas o dejarlo así, ¿sí? También podemos ver aquí la parte del stroke, que es el trazo. Creo que aquí está. Sí, aquí está. Pues que normalmente lo tengo en inglés, no en español, pero esta vez lo puse en español, porque lo acabo de instalar en mi computadora. Entonces tengo aquí esto, y lo único que voy a hacer es duplicar esto que tengo aquí. Si yo aprieto la tecla Alt en el teclado, vean cómo me sale, cambian las cabezas de las plumas. Las cabezas de las plumas pueden cambiar dependiendo la tecla que yo esté apretando en el teclado. Entonces lo que voy a hacer es ponerla aquí. Voy a jalar sin soltar, apretando con el mouse en el botón izquierdo. Sí, botón izquierdo, y ya las tengo aquí un poco acomodadas. A lo mejor las hice un poquito grandes. Lo que voy a hacer es seleccionarlas así, y luego me voy a las esquinas y vean cómo en automático, ¿qué es lo que pasa? Me salen dos flechas así, y eso me significa que yo puedo hacerlas más pequeñas, compactarlas en escala. Entonces voy a apretar Shift y Alt en mi teclado y las voy a hacer en su conjunto más pequeñas, nada más para acomodarlas aquí. ¿Sí? Yo puedo poner ahí una repartición. A lo mejor digo, ¿saben qué? Esta parte que está aquí, ya que las tengo más o menos así, lo selecciono y le puedo decir Control G o Comando G, dependiendo si estoy en Mac o en PC. Pero le voy a decir Control G en mi teclado y ya las tengo agrupadas. Así cuando toco uno, pues simplemente ya se acomodan, se seleccionan todas, ¿no? Y por ejemplo, tengo la ventana que dice aquí. Vamos a ver qué ventana dice aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es solo para ordenarla. Es que lo tengo en inglés normalmente. Estoy tratando de acordarme. Alinear. Aquí está, también la voy a poner aquí. Tengo bastante espacio en la pantalla. Entonces le voy a decir aquí alinear. Le voy a acomodar. Ahí está. Ahí la tengo. Y como necesito poner varias, pues vamos a ver esto. Tengo aquí. De acomodo y vean cómo en automático como que se van centrando. Luego selecciono dos. Por acá. Y luego tengo por acá. Sí. Y luego tengo por acá. Ahí está. Entonces ya tengo aquí mis partes que serían, en este caso, unas columnas. ¿Y cómo voy a representar mis columnas? Es muy sencillo. Les vamos a cambiar el color y las columnas las vamos a representar en color rojo. Y selecciono aquí y vean, se pinta encima de ellas. Y entonces lo único que voy a hacer es abrir aquí, escoger el color, pero me voy a ir al stroke o el trazo y le voy a cambiar el puntaje al punto 3 para que se vea un poco más grueso. Y vean, ahí está. Tengo mis líneas que en este caso son mis columnas. ¿Cómo le voy a poner aquí? Pues obviamente voy a escoger mi herramienta de texto y les voy a poner aquí columnas. Columnas. Si ya tengo aquí las columnas, pues también puedo escoger las líneas aquí que aparecen en el segmento de línea. Puedo seleccionar, apretar Shift y jalar hacia abajo. Y ya tengo mi línea, pero no tiene color. Entonces lo único que voy a hacer es darle el color negro. En este caso me salió blanco. No quiero blanco, quiero negro. Puedo escoger ahí o puedo escoger aquí. Y ya están en color negro. Pero me salió con el relleno negro. No quiero ese, quiero el relleno o el contorno negro. Entonces ya tengo ahí la opción que dice columnas. Ahora, si quiero cambiar el tamaño de la tipografía, aprieto Control T y me sale el carácter. También lo puedo ordenar aquí y lo acomodo. Pero aquí yo necesito ver el tamaño. A lo mejor lo quiero un poco más grande. Columnas, y puedo ir moviendo con las teclas, las flechas. Y por ejemplo, pues les decía que esta es una retícula, ¿no? Entonces, esa sería una retícula sencilla, por ejemplo, para nuestro, tal vez si queremos usar nuestro cartel, podríamos ponerle columna de cartel. Digo, es un ejemplo, pero en la presentación viene más. Perdón, viene retícula de cartel. Y vamos a poner aquí así. Mi teclado hace mucho ruido porque es un teclado de gamer. Son más prácticos.
Y lo puedo poner también en... Bueno, creo que no tengo aquí la opción, pero puedo cambiar la tipografía, por ejemplo, Futura. Podéis instalar más tipografías. Vamos a buscar Futura. Ay, ¿por qué no me sale? Creo que no quiere. A ver, vamos a buscar. Qué raro. Pues sí, pero no quiere jalar más. Pero bueno, puedo escoger aquí entre las que tenga. A ver si tengo. Si no tengo Futura, pues pongo cualquier otra. No pasa nada. Normal, el chiste es que las tipografías, pues como les decía, quiero algo que se vea más o menos bien. Quiero algo que sea un poco más grueso. A ver, una Franklin Gothic. Ahí está. Si es Franklin Gothic, entonces puedo escoger el gotero. Escojo esta y me cambia la tipografía ahí. Y le voy a poner tal vez itálica. Ya está, ¿no? Y así tienen que ir haciendo todas sus retículas con las herramientas que les estoy mostrando. Por ejemplo, aquí puedo poner márgenes. Ahí está, márgenes. Y lo vamos a poner aquí. Este sería un margen, es el espacio que existe antes de que yo empiece o divida ciertas zonas. Esos son los márgenes. Entonces puedo ponerle aquí así. Todo esto sería un margen. Ahí está. Escojo el color, le doy clic y ahí lo tengo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer tal vez la zona especial. Le llamaremos de esa forma. Y también puedo escoger aquí. Y puede ser una zona especial porque yo puedo decidir que en esa zona suceda algo. Le voy a poner ahora sí el relleno de un color. Pero le voy a poner transparencia. ¿Dónde está la transparencia? Aquí está. Y le vamos a bajar al 50%. Ahí está. Esta le vamos a llamar transparencia. No, le vamos a llamar zona especial. Entonces ustedes tienen que hacer 3. Como les había dicho, escojan de entre las opciones que les puse ahí y de las que estamos viendo en el video y vamos a ver también explicadas en la presentación. ¿Sí? Ahora también puedo aquí poner, por ejemplo, con línea de segmento, puedo poner marcadores. ¿Qué se refiere con marcadores? Que yo puedo delimitar una zona, por ejemplo, aquí está, y le voy a poner negro. Ahí está, y la voy a jalar un poquito más. Y incluso esta línea la puedo continuar, pero también puedo poner otra línea basándome ahí. Tiene como unos snaps o imanes que te permiten que se vayan líneas rectas, reconociéndose entre sí. Entonces le voy a poner aquí marcadores. Los marcadores pueden ir al final de las retículas. A veces son para delimitar el número de hojas, otros a los espacios, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, todos estos que están aquí se van a llamar módulos. Módulos. Aquí está. Todos estos van a llamarse módulos. Y vamos a poner estas líneas que se separan aquí o que son de aquí, vamos a ponerle líneas de flujo, que son para hacer todos los segmentos que sigan como guías. La voy a poner en negro, pero la voy a hacer más gruesa. Aquí en trazo, voy a poner 3. Podríamos ponerla de un colorcito para diferenciarlos, a lo mejor azul. Un color más oscuro. Ahí está. Y le vamos a poner líneas de flujo. Ahí está. Entonces, les vamos a llamar líneas de flujo. Y aquí tengo, por ejemplo, mi primera retícula. ¿Sí? Ahora yo quiero crear las demás, pues necesito espacios de trabajo, hojas de trabajo, y dentro del Illustrator las podemos generar utilizando esta herramientita que dice
herramientas de mesa de trabajo, pero para eso voy a usar un rectángulo. Me voy a poner del principio a fin sobre la hoja, que cubra totalmente. Le doy clic a la herramienta de línea de segmento aquí y le voy a jalar para acá mi rectángulo y voy a escoger esta de aquí y vean cómo en este primero me muestra mesa de trabajo, pero si yo le doy clic aquí ya me creó la segunda mesa de trabajo. No me la creo, me la tiene que crear aquí. Vamos a jalarlo luego, entonces le vamos a poner aquí. Ahí está, mesa de trabajo 2. Y como son 3 las que les estoy pidiendo, voy a poner la otra aquí. Y tengo aquí mi mesa de trabajo. Y voy a crear la otra. Aquí está, y la quito. Entonces en estas 3 tengo que poner mi mesa de trabajo. Recuerden que les pedí en el Word la portada y todo esto que les estoy comentando. Por ejemplo, si paso mi trabajo, nada más para verlo aquí en el Word, es la semana 1 el boceto, retículas tipográficas. Entonces, si me voy a la semana 1, más rápido que con el mouse, y ya pedimos la línea de tiempo también, y las retículas, ¿no? Van a escoger entre retículas manuscrito, columnas, modular y jerárquica. Y pues con las especificaciones que aparecen aquí, las leen con bastante tiempo, pero les explico que es un boceto. La fecha de envío, por ejemplo, pues aquí dice del lunes a las 0 horas hasta el domingo hasta las 23:59, que contiene las 3 retículas que mencioné anteriormente, que son los 5 puntos, pero también viene la portada. La portada pues la hacen en Photoshop, en Photoshop no. Pueden hacer la portada directamente en Illustrator si ustedes quieren. Lo único que tendrían que traerse pues es obviamente el logo de UNIDEP que tiene ahí. Pues obviamente tiene que venir su nombre, el logotipo de la universidad, la materia, por ejemplo. Si fuera ese el caso, pues lo único que creo que ya tengo aquí yo el logo de UNIDEP, pero lo voy a poner aquí en mi otro monitor. Le voy a poner logo UNIDEP, pero por ejemplo lo voy a poner como PNG. Vamos a ver qué me sale. Voy a escoger las imágenes. Por aquí me va a tener que salir alguno. Ya me salió. Lo único que voy a hacer es copiar la imagen. Y por ejemplo, si fuera aquí la portada, pues tendría que hacer antes de eso otra vez el recuadro que les había yo dicho. En lugar de hacerlo tal vez en Word, lo voy a jalar para acá. Y aquí pues voy a hacer mi recuadro. Aquí está. Aquí pues me aparece como mesas de trabajo así, ¿no? Mesa 1, mesa 2. Ese es lo malo, a lo mejor empecé al revés para cambiar las mesas de trabajo. Pero bueno, el punto es que aquí yo puedo tener mi mesa de trabajo. Puedo traerme mi logo, aunque a mí me lo puso de esta forma, que no es lo que yo quiero. Vamos a ver si me deja importarlo de alguna forma directamente sin... me lo sigo portando así. Entonces, tal vez lo agarre sin el fondo, o sea, con el fondo blanco. Alguien puso su logo con su nombre, guácala. Le puso a Emilio al logo de UNIDEP. No me gustó. Me voy a regresar de nuevo a los PNGs. Ay, qué tontos son a veces. Pero bueno, aquí está, copiar imagen. Ahí está. Me salió un poco grande. Pero como les decía, aquí pueden agarrar y pegar la imagen también. Y ya saben poner su nombre aquí, la materia, todo. Pero bueno, entonces pueden hacer eso aquí. Y como les decía, lo tienen que salvar en un PDF. Entonces tenemos aquí las retículas. Ahora vamos a ver el tipo de retículas y ahorita vamos a... Bueno, lo voy a dar por último para que entiendan lo de las retículas. Le voy a decir aquí guardar. ¿Sí? Y lo van a salvar como sus dos archivos.
como les estaba diciendo, en este caso pues vamos a ponerlo, lo voy a poner en mi trabajo de carteles, ¿no? Entonces aquí le voy a poner retículas. Me lo salvan como Illustrator para que yo lo pueda ver. Ahí está. Aquí lo dejé como Illustrator 2020. ¿Por qué me dijo Illustrator 2020? Yo había puesto el 2021. Bueno, no importa. Ahí está el 2020. Ahora, cuando yo quiero también que a lo mejor la tipografía que escogí no la tengo yo como alumno, como persona a la cual más bien me van a pasar el archivo, antes de salvarlo, lo que pueden hacer es seleccionar los textos y en los textos convertirlos en trazo, ya que está terminado todo, por supuesto. Y le voy a decir crear contornos. ¿Por qué? Para que esto se convierta, deje de ser texto y se convierta en trazo. Y entonces sí, le doy guardar, pero también le voy a decir guardar como, y tengo la opción aquí de PDF, y pues le pongo retículas, esto ya sé su nombre, deben de saberlo, PDF, y aquí está, ¿no? Entonces yo cuando abro mi PDF, vamos a ver dónde están retículas, PDF. Yo como no tengo un programa para abrir PDFs, me lo va a abrir directamente en mi navegador. Estoy esperando que abra para enseñarles cómo se ve. Vean, se ve de esta forma. Necesito hacer más chiquito tal vez esto. Ahí está. Y vean, como no puse la portada al principio, pues aparece aquí abajo. Entonces hay que crear primero la portada. Puede ser directamente aquí o en Word. Ustedes decidan. Jueguen un poco con esta parte. Y bueno, ya tengo aquí mi retícula. Aquí deberían ir mis otras dos retículas. Y con todo lo que les estoy pidiendo y enviar el archivo como tal. Entonces aquí es donde descargué yo el logo. Espero que les quede un poco más claro sobre el uso de Illustrator también. Y también el cómo me tienen que enviar su trabajo. Es más ejemplificador cuando se tiene así, ¿no? Bueno, vamos a ver las retículas, como les estaba comentando, ¿no? Ya vimos ahorita al principio de esta. Y vamos a ver las retículas. Bueno, ya vimos que es una retícula. Ahora, vamos a diferenciar las partecitas de las retículas, como ya les había dicho, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué es lo que hacen, en este caso, por ejemplo, los márgenes? Son espacios que conforman los bordes de los formatos. Los han visto mucho en sus cuadernos de cuando estaban en la primaria, secundaria, o sí, la gente que escribe, pues puedes ver los márgenes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, marcan la zona de disposición de los elementos. Las proporciones de los márgenes requieren una profunda consideración, ya que contribuyen a establecer la atención general de la composición. Es decir, como delimitas, tienes la orilla blanca, delimitas que todo lo del centro sea lo más importante en tu formato que estés haciendo tu retícula, ¿sí? Además de que sirven de espacios de descanso en las orillas de lo que vayamos a hacer. Ahora, también tenemos aquí las líneas de flujo. ¿Qué significan las líneas de flujo? Son espacios de líneas que atraviesan horizontalmente, como están aquí en una línea azul o como lo hice en el Illustrator. Sirven de guía a la vista para el formato. Pueden servir para, por ejemplo, para imponer paradas adicionales y crear puntos de inicio para incluir imágenes y textos. Entonces, aquí yo puedo dividir todo lo que yo tenga para meter información, ya sea texto o imágenes, y darles un orden. Y luego tenemos los módulos. Los módulos son todos esos rectángulos que yo ya había creado, donde puedo meter también información. Son para encontrar zonas localizables, ¿sí? A lo mejor yo puedo dividir mis columnas en una parte en donde digo, ¿sabes qué? Estas imágenes nada más van a hablar de cierto tema y estas sobre otro, o estos textos sobre un tema y estos sobre otro, ¿no? Pero básicamente es para hacer agrupaciones. Y por último tenemos los llamados marcadores. Los marcadores son los encargados de señalar la posición de los textos. Son subordinados como los números de las páginas, es decir, como les decía antes, los marcadores sirven para decir, ¿sabes qué? Esta hoja es de tal cosa, a lo mejor es de la portada, a lo mejor es de la contraportada o lo que necesitemos hacer, ¿sí? Pero son elementos de estructura de nuestra página.
que son las que ya les estaba explicando, son estas partes de aquí. Y por ejemplo, tenemos las retículas. Una de estas retículas es manuscrito. Digamos que es la más antigua. Si ustedes leen aquí qué significa, es la más sencilla que existe. Es decir, todo el mundo la ha utilizado en su momento. Y es porque tiene ahí un rectángulo rojo que casi es complementa toda la hoja, pero dejando los espacios de los márgenes. Ahora, ¿qué es lo que diferencia esta de otras retículas? Es que alberga textos largos y textos seguidos. ¿Qué quiere decir? Que podemos escribir líneas completas de texto y fluidas que no se interrumpen por nada. Ahora, como podemos ver, estas se utilizan mucho, sobre todo en los libros que nosotros leemos o compramos en las librerías o los libros de la escuela, ¿no? Su estructura base está compuesta por un bloque de texto y los márgenes. Además, dispone de una estructura secundaria donde se ubican la numeración o el foliado de las páginas. El folio es muy importante para la parte de las retículas, porque podemos seguir, por el folio podemos seguir o encontrar y podemos ponerlo en el índice para encontrar cierta página o cierta información que necesitamos de momento de forma más específica. Ahora, ¿por qué es importante tener todo esto? Porque es importante también descansos visuales cuando tenemos retículas. Los descansos visuales te permiten saltar de una página a otra, pero también que nos mantengamos dentro de la página sin distraernos de lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, es importante que los márgenes sean generosos. ¿Qué quiere decir que sean generosos? Que tengan espacio suficiente. No pueden ser márgenes muy pequeños porque nosotros por cosas de la vista, si nosotros vemos un margen que, por ejemplo, como aparece aquí, es más cercano a la orilla del final de la hoja, sentimos que algo pasó, como si estuviera recortada y que no dejamos suficiente espacio, pero es algo que pensamos, es algo que simplemente llega a la mente y nosotros buscamos una respuesta de por qué ese margen lo dejamos así y nos molesta, realmente no nos gusta. Entonces es importante esa parte en las retículas, como dice aquí, ¿no? Y por ejemplo tenemos retículas, por ejemplo, de columnas, vamos a verlo aquí. Como su nombre suena muy interesante, muy conocido, pues eso es para poner información discontinua. No sé si se han dado cuenta que en muchos de los libros no pueden venir el texto de esta forma, donde puede ser de corrido, como si estuviéramos escribiendo en un cuaderno. Esto nos cansa, el estar leyendo obviamente de izquierda a derecha, en algún punto termina cansándonos de leer. Por eso es que en los libros es preferible poner columnas y en las revistas de la misma forma también hacer eso, porque nos permite saltar más rápido de líneas y nos permite leer mucho mejor, pero es algo que se aprendió con el tiempo, no es algo que haya sido así desde sus inicios, ¿no? Y como menciona aquí, pues tenemos la separación de las columnas en diseño gráfico y en InDesign, sobre todo en el programa para creación de revistas. Es muy importante tener las columnas. Digamos que utilizamos demasiado esta parte de la retícula de columnas, es como muy formal, a veces incluso utilizamos 3 columnas, no solo 2, pero también tenemos descansos visuales y tenemos incluso secciones o módulos donde podemos meter imágenes y las tenemos que meter a fuerzas porque no puede ir la información de la revista o el libro así. Las de libros son más comunes que sean texto y no tenga imágenes, sin embargo las de las revistas sí tienen que venir con imágenes, ¿no? Por ejemplo, también los anchos de las columnas dependen muchísimo del cuerpo tipográfico, quiere decir del tamaño de la tipografía que tenemos para realizar nuestros escritos. O sea, si tenemos una tipografía muy grande, pues las columnas no podrían ser tan pequeñas, tendrían que ser grandes también. Pero si nuestra tipografía es pequeña, las columnas también pueden ser más pequeñas y también nos cabe mayor número de texto. Pero eso depende mucho del trabajo del diseñador. Como ustedes saben, pues si nosotros pusiéramos texto menor a 8 puntos, pues tendríamos un problema de lectura y de legibilidad y legibilidad, que también vamos a ver más adelante qué son y qué significan cada uno de ellos, pero son necesarios para que resulte cómodo la lectura, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver que también, por ejemplo, tenemos en la parte del interlineado y tenemos el espaciado, podemos determinar el ancho de la columna adecuado, el interlineado y todo eso, pues aparecerían los textos como aparecen aquí. La distancia que existe, por ejemplo, entre las letras.
porque se pueden ir juntando, se pueden ir separando o se pueden ir alargando. Yo en específico, yo no utilizo mucho la parte del interlineado. No me gusta mucho cambiar a los textos las, las distancias que tienen entre las letras, o en todo caso mejor cambio la tipografía. Una disculpa, pasó un camión odioso, que los odio los microbuses, no sé por qué por esta calle siempre pasan, pero hacen un ruido infernal. Ahora vamos a ver otra retícula modular. En este caso, por ejemplo, la retícula modular, como la ven aquí, tienen todos los módulos que aparecen aquí, que son los cuadritos que ya hicimos en la pasada retícula, como que fue la principal para mostrar todos los elementos y las partes de la retícula de las retículas en general. Ahora, este se usa para proyectos de mayor complejidad y es una retícula que utiliza columnas con líneas de flujo, que son las líneas azules que habíamos puesto en la anterior, en la parte de cuando desarrollamos esto en el Illustrator, ¿no? Que son líneas horizontales para marcar o separaciones también, que subdividen. Lo que hacen las líneas de flujo es subdividir los módulos que vamos creando. Y en este caso, pues se empiezan a convertir en celdas, como si estuviéramos en un Excel. Ahora tenemos mucha parte de espacio informativo, pero todo esto siempre está agrupado en esta retícula que es modular. Aquí es como un espacio como más delimitado. Tal vez es un poco más aburrido, pero sin embargo sintetiza más la información. Por eso es que Excel tiene todo vamos a decir que Excel es como un ejemplo muy clásico de una retícula modular que utilizamos todos para calcular muchas cosas, aquellos que utilizamos Excel, sobre todo las fórmulas, utilizamos esta información. Nosotros no lo utilizamos tanto por ser diseñadores, sin embargo, pues tenemos que aprenderlo o dar nuestros pininos dentro de Excel utilizando las retículas modulares. Ahora vamos a ver la retícula jerárquica. La retícula jerárquica, como su nombre lo dice, es un esquema totalmente distinto al de los anteriores. Es una proporción de elementos que somete los objetos a distintas leyes. Por ejemplo, tenemos un orden, tenemos una objetividad, una concentración y una claridad. ¿Qué quiere decir? Que todas estas partecitas que estamos viendo aquí, están justificadas en el sentido del acomodo. A lo mejor esta retícula que aparece aquí a lo mejor hasta podría ser como una especie de currículum. Cuando ponemos un currículum, por ejemplo, pondríamos aquí la imagen que seamos nosotros. En este caso, pues esta retícula pues, tiene este cuadro que es más grande. Yo lo haría más pequeño. Y por supuesto, no dejaría que tocara las columnas del acomodo. Pero sí para explicar, por ejemplo, esta columna podría ser la de la escuela, donde estudié, con mis grados académicos. A lo mejor estos son los programas. Y a lo mejor aquí las páginas web que hice, si fuera el caso del currículum. Y aquí, por ejemplo, este cuadrito o rectángulo que aparece aquí, si fuera mi currículum, sería la zona donde pueden tener el contacto, mi teléfono y mi correo electrónico. O tal vez algún link en específico para, no sé, para enviarme el WhatsApp, ¿no? Pero básicamente es una construcción de la retícula jerárquica. Ahora, también todo esto es importante porque en estas retículas en general, todas tienen diferentes metodologías para llevarse a cabo. Ahora, una de las partes más importantes es que tenemos que acordar el formato desde un principio, cuando empecemos a construir cualquier retícula. Es acordar el formato de la página. Esta no puede, si no lo tenemos acordado, pues tendremos un manojo de desorden dentro de nuestro libro, nuestra revista o dentro de nuestra página web. Ahora, otra parte importante es que hay que definir la tipografía. ¿Qué tipografía tenemos que utilizar? Pues en este caso, pues hay que hacer a lo mejor prueba y error. Sin embargo, ya por ende, a lo mejor conocemos algunas tipografías como Times Roman, Optima u otras tipografías. En este caso, para la lectura en dispositivos móviles y también muchas veces en los libros o todo lo que es impreso, pues escogemos tipografías sí conocidas, pero que tengan los ojales grandes, que tengan buena separación de interlineado, que no sé, que por ejemplo las patitas o ¿cómo se dice? O las terminaciones de las letras, pues tampoco tengan pues los piquitos que aparecen ahí en las tipografías, ¿no? Y por ejemplo, definir siempre el número de columnas que vamos a utilizar para nuestras retículas, eso es importante, pues, y en este caso, pues tenemos que cuidar cuántas palabras son las que vamos a meter en nuestras retículas. A veces nada más podremos meter 7 palabras o 10 palabras dependiendo de la columna que estemos haciendo. Son columnas pequeñas, pues a lo mejor son 7 o 10 palabras y eso es importante definirlos desde el principio.
para mantener a la lectura del documento de forma agradable, ¿no? Ahora tenemos que tener en cuenta que siempre el margen debemos de tenerlo. A veces sí puede variar dependiendo de qué zona es la que estamos utilizando en nuestras retículas o en lo que vayamos a imprimir. Esa parte es muy importante. Y por ejemplo también tenemos que tener una zona de ajuste, que quiere decir que tengamos una zona donde a lo mejor podamos a lo mejor acomodar cierta información, como aquí que puede ser ¿cómo se dice? El número de página, para que este no cambie ni se mueva del lugar y siempre esté acomodado. Y por ejemplo, también las divisiones que vamos a generar en nuestra retícula, también tenemos que considerarlas siempre desde el principio. Y también escogemos pues, los módulos con los cuales vamos a trabajar. A lo mejor podemos generar muchos módulos, sin embargo, no podemos utilizar tantos módulos en una impresión de una revista o de una. A lo mejor podríamos utilizarlos más en una página web. Una página web te permite, como es en forma de cascada, que es hacia abajo, podemos utilizar módulos siempre, aunque generalmente los módulos en donde los utilizarías en una página web, pues los utilizarías a lo mejor del lado derecho, sobre todo porque ahí es donde puede venir información que en este caso podría ser la publicidad de la página web, que a mí en la forma personal esa parte no me gusta mucho, porque una página web con publicidad me resulta muy aburrido. Quiero ir directamente a la información que necesito, ¿no? Y bueno, esto es lo que vimos en cuestión de retículas y vimos también sobre el proyecto. Pues es el segundo video. Sé que tiene que ver con la semana 1. Les recomiendo que vean todos los videos de un jalón para que vayan entendiendo mejor. Y si tienen que volverlo a repetir, pues lo regresen. Lo bueno es que está en YouTube y pues están los links. Y bueno, espero que les haya quedado un poco más claro. Y por favor lean también los PDFs.